La madrugada del 16 de mayo de 2018 llegó fría y silenciosa a la Ciudad de México. En su oficina del centro, rodeada de fotografías de 3 décadas de militancia política, Margarita tecleaba las palabras que cambiarían todo: su renuncia a la candidatura presidencial. Afuera, en las calles aún dormidas, México no sabía que estaba a punto de presenciar no una derrota, sino el capítulo más doloroso y revelador en la vida de una mujer que había dedicado 33 años a un partido que terminó por darle la espalda. Nacida el 25 de julio de 1967 en la Ciudad de México, Margarita creció en una familia de clase media que valoraba la educación y el servicio público. Desde pequeña había escuchado las conversaciones de su padre sobre política en la mesa del comedor, mientras su madre preparaba café y tortillas recién hechas. En aquellos años, pocas mujeres se atrevían a soñar con una carrera en la vida pública mexicana. Si te está gustando esta historia, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y comentes de dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para seguir compartiendo estas historias de vida. Margarita decidió estudiar Derecho, una carrera que en los años 80 todavía era territorio predominantemente masculino. En las aulas de la universidad aprendió no solo leyes, sino también a defender sus ideas frente a profesores y compañeros que dudaban de que una mujer pudiera ser tan capaz como sus pares varones. Cada examen aprobado, cada debate ganado, era una pequeña victoria en una batalla más grande. En 1991, con apenas 24 años, comenzó a trabajar en prestigiosos bufetes jurídicos de la capital. En Estrada González de Obando y luego en Sodi y Asociados, Margarita se ganó el respeto de sus colegas por su ética de trabajo impecable y su conocimiento profundo de la ley, pero algo dentro de ella anhelaba más que casos corporativos y contratos. Quería cambiar las estructuras que hacían difícil para las mujeres como ella avanzar en la sociedad mexicana. Ese mismo año se unió al Partido Acción Nacional, PAN, una organización de centro-derecha que prometía ser diferente al PRI que había gobernado México durante décadas. Margarita vio en el PAN una oportunidad para servir, para luchar por los derechos de las mujeres, para construir un México más justo. Fue consejera nacional desde 1991 y, en 1993, apenas 2 años después de unirse, fue nombrada directora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional. Era una de las pocas mujeres en posiciones de liderazgo. En 1993 conoció a Felipe Calderón, un joven abogado y político también del PAN. Se casaron y formaron una familia, pero Margarita nunca dejó de lado sus propias ambiciones políticas. En 1994 fue electa diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde trabajó en comisiones de justicia, derechos humanos y atención a grupos vulnerables. En las sesiones legislativas, su voz se alzaba firme cuando se discutían temas de equidad de género. Muchos de sus colegas masculinos la escuchaban con escepticismo, pero ella persistía. En 1995, el gobierno mexicano la eligió como delegada para la Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Pekín, un reconocimiento internacional a su trabajo por los derechos femeninos. Allí, rodeada de activistas y líderes de todo el mundo, Margarita comprendió que la lucha por la igualdad no era solo mexicana, sino global. Regresó a México con una determinación renovada. Entre 1999 y 2003, como secretaria nacional de promoción política de la mujer del PAN, Margarita logró algo extraordinario: aumentar la proporción de mujeres diputadas federales del partido de 19% a 32%, el mayor crecimiento en cualquier partido político mexicano de esa época. Cada candidata que apoyaba, cada puerta que abría para una mujer en política,
Era un ladrillo más en el edificio que estaba construyendo. Cuando Vicente Fox ganó la presidencia en 2000, terminando con 71 años de hegemonía del PRI, Margarita formó parte del equipo de transición como asesora de los derechos de las mujeres. Fue una de las fundadoras de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres en 2001. Por fin, después de tantos años de lucha, sentía que México estaba cambiando. En 2003, fue electa diputada federal en la legislatura, donde trabajó incansablemente en las comisiones de Trabajo y Seguridad Social, Justicia y Derechos Humanos y Defensa Nacional. Pero en abril de 2006 tomó una decisión que muchos consideraron sacrificio y otros simple deber conyugal. Renunció a su escaño para apoyar la campaña presidencial de Felipe. Margarita sabía que la decisión sería cuestionada, que algunos dirían que había puesto su carrera en segundo plano, pero ella creía en el proyecto que ambos compartían. Cuando Felipe ganó las reñidas elecciones de 2006, por un margen mínimo frente a Andrés Manuel López Obrador, Margarita se convirtió en primera dama de México. Pero ella no quería ser una primera dama decorativa. Asumió la presidencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, desde donde lanzó programas para proteger a niños migrantes no acompañados y combatir las adicciones juveniles. En 2008 presentó la campaña Para una Nueva Vida, enfocada en prevención de drogas entre los jóvenes mexicanos. Sin embargo, los 6 años en Los Pinos no fueron solo ceremonias y programas sociales. La familia de Margarita se vio envuelta en escándalos de corrupción que mancharon su imagen pública. El más doloroso fue el caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños en un incendio en 2009. La guardería, subrogada por el IMSS, era propiedad parcialmente de Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita. Las acusaciones de nepotismo y corrupción la perseguirían durante años. Margarita nunca olvidaría las imágenes de las madres llorando frente a las cámaras, gritando por justicia. También surgieron acusaciones sobre contratos gubernamentales otorgados a empresas familiares y sobre el ascenso político de su prima Mariana Gómez del Campo, quien se convirtió en presidenta del PAN en la Ciudad de México en medio de denuncias de fraude interno. Cada escándalo era un puñetazo al estómago, una mancha en la reputación que tanto le había costado construir. Cuando el sexenio de Felipe terminó en 2012, Margarita salió de Los Pinos, exhausta, cuestionada y con una mezcla de alivio y frustración. Había trabajado incansablemente durante 6 años, pero para muchos mexicanos ella era solo la esposa del presidente, una figura decorativa, o peor aún, parte de una red de corrupción familiar. Las redes sociales eran despiadadas, los memes y las burlas la perseguían, pero Margarita no era de las que se rendían fácilmente. Durante los años siguientes, mientras el PAN se hundía en derrotas electorales y luchas internas, Margarita mantuvo un perfil bajo. Veía cómo el partido al que había dedicado más de 2 décadas se fracturaba. En 2015, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, implementó un expurgo implacable de los sectores calderonistas. Margarita fue humillada públicamente y dejada fuera de las listas electorales. El mensaje era claro. Ella y Felipe ya no eran bienvenidos en el partido que habían ayudado a construir. El dolor de esa traición fue profundo. Durante noches de insomnio en su casa de la Ciudad de México, Margarita se preguntaba si había valido la pena todo el sacrificio. Había renunciado a su propia carrera legislativa para apoyar a Felipe. Había soportado escándalos y acusaciones. Había dado décadas de su vida al PAN, y ahora la echaban como si fuera una molestia, un lastre del pasado. Pero en medio de esa oscuridad,
Margarita tomó una decisión radical. En junio de 2015, publicó un video en redes sociales que sorprendió a todo el país. Anunciaría su candidatura a la presidencia de México para las elecciones de 2018. No como sombra de su esposo, sino como Margarita Zavala, abogada, política, madre, mujer. El video era sencillo, grabado en su oficina, sin grandes producciones. Pero su voz era firme. Durante 2 años trabajó dentro del PAN intentando ganar la candidatura, pero las puertas se cerraban una tras otra. Ricardo Anaya y la nueva dirigencia del partido no querían saber nada de ella. Las reuniones eran tensas, las negociaciones imposibles. Margarita se enfrentaba no solo al machismo histórico de la política mexicana, sino también a enemigos dentro de su propio partido que la veían como una amenaza o como parte de un pasado que querían enterrar. El 6 de octubre de 2017, después de 33 años de militancia, Margarita renunció al PAN. El comunicado que leyó frente a las cámaras estaba cargado de emoción contenida. Hablaba de diferencias irreconciliables, de principios traicionados, de una dirigencia que había perdido el rumbo. Cuando terminó de leer, sus ojos brillaban con lágrimas que se negó a derramar públicamente. Esa noche, sola en su casa, sí lloró. Lloró por los años perdidos, por las batallas ganadas y perdidas, por el partido que amó y que la había rechazado. Pero Margarita no se quedaría de brazos cruzados. 6 días después, el 12 de octubre de 2017, se registró ante el Instituto Nacional Electoral, INE, como aspirante a candidata independiente a la presidencia. Era un camino que nadie había recorrido antes con éxito. Para lograr la candidatura independiente, necesitaba reunir 866.593 firmas certificadas en al menos 17 estados de la República. Era una tarea titánica. Durante meses, Margarita y su equipo recorrieron el país. Mercados en Oaxaca, plazas en Monterrey, comunidades rurales en Chiapas. Cada firma era una conversación, una historia, un rostro. Había días en que el sol pegaba fuerte en alguna plaza polvorienta de provincia y Margarita pensaba en rendirse. Había noches en hoteles baratos de carretera en que revisaba las cifras y parecían insuficientes, pero cada vez que dudaba, recordaba por qué había comenzado, porque México necesitaba ver que una mujer podía llegar hasta el final. Elena, una de sus principales colaboradoras, una joven politóloga de Guadalajara que había dejado un trabajo estable para unirse a la campaña, le decía en los momentos difíciles: licenciada, cada firma que conseguimos es una niña que verá que sí se puede. Esas palabras resonaban en Margarita como un mantra. El 23 de marzo de 2018, el INE certificó las firmas. Margarita Zavala se convirtió en la primera candidata independiente en la historia de México en alcanzar una candidatura presidencial. Era un logro monumental. Los medios nacionales e internacionales la entrevistaban. Por primera vez en meses, Margarita sonreía con genuina esperanza. Había demostrado que era posible romper las estructuras partidistas, que una mujer, sin el respaldo de una maquinaria política tradicional, podía llegar lejos. Pero la campaña presidencial de 2018 fue brutal. Margarita competía contra 3 gigantes: Andrés Manuel López Obrador, Morena; Ricardo Anaya, PAN-PRD-MC; y José Antonio Meade, PRI. Sin el financiamiento y la estructura de un partido, cada evento era una hazaña logística. Los recursos eran limitados. Los medios le daban poco espacio. Los debates, aunque preparada y articulada, era frecuentemente ignorada o minimizada. Las encuestas eran despiadadas. Margarita nunca pasó del 4º lugar, con porcentajes de intención de voto que rondaban entre el 2% y el 5%. La realidad política mexicana era clara: sin partido, sin recursos masivos, sin red territorial, era casi imposible competir.
Cada punto porcentual que subía le costaba esfuerzos descomunales. Cada debate donde lograba posicionar una idea era celebrado como victoria, pero las cifras no mejoraban significativamente. Roberto, un veterano operador político que se había unido a su campaña por convicción más que por dinero, le advirtió en abril: «Margarita, los números no mienten. Esto va a terminar mal si seguimos. Necesitamos tomar una decisión». Margarita lo sabía. Lo había sabido desde hacía semanas, pero reconocerlo significaba aceptar la derrota más dolorosa de su vida. En las primeras semanas de mayo de 2018, mientras México se preparaba para las elecciones del 1 de julio, Margarita se encerró en su oficina con su equipo más cercano. Las conversaciones eran difíciles, emocionales. Elena lloraba, insistiendo en que debían continuar hasta el final. Roberto era pragmático. «Si seguimos, vamos a terminar con menos del 3%. Eso no solo es una derrota, es una humillación que no te mereces». A Felipe, su esposo, le tomó la mano y le dijo: «Sea cual sea tu decisión, estoy contigo». Margarita pasó noches en vela revisando los números, las encuestas, las proyecciones. Pensaba en todas las personas que habían dado su firma, su tiempo, su dinero, su fe en ella. Pensaba en Elena y en las jóvenes que la veían como inspiración. Pensaba en las décadas de lucha, pero también pensaba en la realidad innegable. Continuar significaba un fracaso estrepitoso que no beneficiaría a nadie. La mañana del 16 de mayo de 2018, Margarita convocó a una conferencia de prensa. Con voz temblorosa pero firme, anunció su renuncia a la candidatura presidencial. No mencionó si declinaba por algún otro candidato. Simplemente explicó que, después de analizar las circunstancias, había decidido retirarse de la contienda. Agradeció a quienes la apoyaron y habló de su amor por México. Cuando terminó de hablar y las cámaras se apagaron, Margarita caminó hacia su auto rodeada de su equipo. Elena lloraba abiertamente. Roberto tenía la mandíbula apretada. Margarita mantuvo la compostura hasta llegar a su casa. Solo entonces, en la privacidad de su hogar, se permitió el lujo de desmoronarse. Lloró como no había llorado en años. Lloró por la campaña, por los sueños rotos, por las 3 décadas de esfuerzo que parecían terminar en nada. Durante meses después de ese día, Margarita cayó en una profunda depresión. Evitaba los medios, las redes sociales, los eventos públicos. Los comentarios crueles en Internet eran implacables. Fracasada, perdedora, nunca tuvo oportunidad. Cada palabra era un cuchillo. Su familia se preocupaba. Felipe intentaba animarla, pero incluso él había sido derrotado políticamente por la nueva ola de Morena que arrasó en las elecciones. Fue su hija mayor, María, quien un día de septiembre se sentó junto a ella en el jardín de su casa y le dijo: «Mamá, fuiste la primera candidata independiente en la historia de México. Lograste algo que nadie había hecho. Eso no es fracaso, eso es historia». Margarita abrazó a su hija y sintió algo que creía perdido, un atisbo de esperanza. Lentamente, Margarita comenzó a procesar lo vivido. Buscó ayuda terapéutica para manejar la depresión y la ansiedad. Empezó a escribir un diario donde plasmaba sus emociones, sus aprendizajes, sus errores. Entendió que había confundido su identidad con el éxito político y que necesitaba reconstruirse como persona más allá de los cargos y las candidaturas. En 2019, junto con Felipe y otros panistas descontentos, fundó México Libre, una asociación civil que buscaba convertirse en partido político nacional. Era un proyecto ambicioso, construir desde cero una nueva opción política mexicana basada en principios democráticos, transparencia y rendición de cuentas.
Durante 2 años, México Libre trabajó intensamente para reunir los requisitos legales y el apoyo ciudadano necesario para convertirse en partido. Organizaron asambleas en todos los estados, recaudaron fondos, reclutaron militantes. Margarita volvía a sentir la pasión por el servicio público. Esta vez no estaba trabajando para un partido que la había traicionado, sino construyendo algo nuevo, algo propio. Pero en 2021, el INE negó el registro a México Libre como partido político. Las razones técnicas abundaban en el dictamen, pero para Margarita y su equipo era claro que había factores políticos detrás de la decisión. El gobierno de Morena no quería competencia. La negativa fue otro golpe duro. Habían invertido años de trabajo, millones de pesos, miles de horas de esfuerzo, y nuevamente las puertas se cerraban. Margarita tuvo que tomar otra decisión difícil. En febrero de 2021 anunció su regreso al PAN, el partido del que había renunciado con tanto dolor en 2017. Muchos lo vieron como una rendición, como volver con la cola entre las piernas. Los críticos fueron despiadados en redes sociales. Pero Margarita había aprendido algo fundamental en los años de lucha. El orgullo no puede estar por encima de la posibilidad de servir. El PAN, necesitado de figuras conocidas y de recuperar terreno frente a Morena, aceptó su regreso y la postuló como candidata a diputada federal por el Distrito 10 de la Ciudad de México, en Miguel Hidalgo. Era un distrito competitivo, de clase media y media alta, donde Margarita tendría que convencer a vecinos que la habían visto caer y levantarse múltiples veces. La campaña fue diferente a todas las anteriores. Margarita no prometió cambiar el mundo ni llegar a la presidencia. Habló de trabajo legislativo concreto, de representación genuina, de servir a su distrito. Tocó puertas, se reunió con vecinos en parques y cafeterías, escuchó problemas cotidianos. Mauricio, un joven activista local que se unió a su campaña, le dijo un día: «Licenciada, la gente ya no cree en promesas grandes. Creen en personas reales que han sufrido y seguido adelante». El 6 de junio de 2021, Margarita Zavala ganó la elección y se convirtió en diputada federal por el Distrito 10 de la Ciudad de México. No fue una victoria arrolladora, pero fue una victoria limpia, legítima, ganada voto por voto. Cuando los resultados se confirmaron esa noche, Margarita no gritó ni celebró efusivamente, simplemente sonrió con tranquilidad y agradeció. Desde septiembre de 2021, Margarita trabaja como diputada federal en la Cámara de Diputados. Sus días transcurren entre comisiones legislativas, sesiones de pleno, atención a ciudadanos de su distrito. No es la presidenta que soñó ser, no es la primera dama que fue, es una diputada más entre 500. Pero por primera vez en años, Margarita siente paz. En su oficina de San Lázaro, entre archivos legislativos y fotografías familiares, Margarita a veces recuerda aquella madrugada del 16 de mayo de 2018, cuando renunció a su candidatura presidencial. El dolor de ese día ya no la paraliza. Lo entiende como parte de un camino más largo, más complejo, más humano del que imaginaba cuando era una joven abogada idealista en los años 90. Laura, una estudiante de ciencias políticas que hace su servicio social en la oficina de Margarita, le preguntó un día: «Diputada, ¿no se arrepiente de todo lo que pasó? ¿No siente que perdió demasiado?» Margarita se quitó los lentes, los limpió pensativamente y respondió: «Perdí candidaturas, perdí posiciones, perdí muchas batallas, pero nunca perdí mi dignidad ni mi convicción de que México puede ser mejor. Y eso, Laura, nadie me lo puede quitar». Cada semana Margarita dedica horas a atender personalmente a ciudadanos de su distrito. Escucha historias de vecinos que necesitan apoyo
para resolver problemas con trámites, que buscan becas para sus hijos, que requieren intervención en casos de injusticia local. Son problemas pequeños en la escala nacional, pero enormes para quienes los viven. Y Margarita ha aprendido que el verdadero servicio público muchas veces no está en los grandes discursos o las candidaturas presidenciales, sino en ayudar a resolver el problema concreto de una persona concreta. Su relación con el PAN sigue siendo compleja. Algunos dirigentes la respetan, otros la toleran por conveniencia. Margarita ya no espera lealtades inquebrantables ni amistades eternas en la política. Ha aprendido que los partidos son herramientas, no familias. Usa la plataforma que el PAN le ofrece para legislar y servir, pero mantiene su independencia de criterio. En las sesiones de la Cámara de Diputados, Margarita vota según su conciencia, no según líneas partidistas rígidas. Ha apoyado iniciativas de Morena cuando las considera correctas y ha criticado propuestas del PAN cuando las juzga equivocadas. Esa libertad, esa capacidad de actuar según sus principios, sin miedo a represalias, es algo que valora profundamente después de décadas de disciplina partidista. Felipe y ella han reconstruido su relación después de los años turbulentos. Él también dejó de aspirar a posiciones de poder y ahora dedica su tiempo a actividades académicas y de análisis político. Conversan largo sobre el México que vivieron y el México que viene. Ambos entienden que su tiempo como figuras centrales de la política nacional terminó y han hecho las paces con esa realidad. Sus hijos, ahora adultos, la admiran de maneras que Margarita nunca anticipó. No por haber sido primera dama o candidata presidencial, sino por haberlos visto levantarse después de cada caída. María, su hija mayor, estudia Derecho como ella. Luis Felipe, su hijo, trabaja en el sector privado pero participa en organizaciones civiles. Ambos le han dicho que ella les enseñó que el fracaso no es el final, sino parte del camino. Los fines de semana, cuando puede, Margarita camina por las calles de Miguel Hidalgo, el distrito que representa. A veces la reconocen y la saludan, otras veces pasa desapercibida, solo una mujer más, haciendo las compras en el mercado o tomando un café en alguna esquina. Ambas situaciones le gustan. La visibilidad le permite conectar con quienes representa. El anonimato le recuerda que es humana, vulnerable, real. En las noches tranquilas, Margarita a veces abre su laptop y revisa noticias, redes sociales, el pulso político del país. Ve cómo nuevas generaciones de políticos, muchos de ellos mujeres, ocupan espacios que hace décadas eran impensables. Claudia Sheinbaum es jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hay gobernadoras en varios estados. La Cámara de Diputados tiene paridad de género. Margarita no puede evitar sentir que, de alguna manera pequeña, ella contribuyó a ese cambio. ¿Hubiera querido ser presidenta? Por supuesto. ¿Hubiera querido que su candidatura de 2018 terminara diferente? Sin duda. Pero Margarita ha aprendido a vivir con los hubiera, a aceptar que la vida política, como la vida misma, rara vez sigue los planes que diseñamos. Elena, su ex colaboradora de la campaña de 2018, ahora diputada local en Jalisco, la llama cada mes. Hablan de legislación, de estrategias, de la lucha continua por causas en las que creen. En una de esas llamadas, Elena le dijo: «Licenciada, usted no ganó la presidencia, pero ganó algo más importante, ganó el respeto de quienes vimos que nunca se rindió». Margarita sonrió del otro lado de la línea. Tal vez Elena tenía razón. El México de 2025 es diferente al que Margarita conoció en los años 90 cuando empezó en política. Es más polarizado, más violento en algunos sentidos, pero también más plural, más democrático. Las batallas que ella peleó,
por los derechos de las mujeres, por la transparencia, por la democracia, siguen siendo relevantes, aunque ahora las peleen nuevas generaciones con nuevas herramientas. Margarita sabe que su legado no será una presidencia ni monumentos con su nombre. Será el ejemplo de una mujer que enfrentó traiciones, derrotas, humillaciones públicas y escándalos, y que aún así se levantó cada vez, adaptó sus metas, bajó sus expectativas cuando fue necesario, pero nunca abandonó su compromiso de servir. En su escritorio de diputada, Margarita guarda una fotografía de aquel día de marzo de 2018, cuando el INE certificó sus firmas y se convirtió en la primera candidata independiente. En la imagen sonríe con una mezcla de orgullo y esperanza. Cuando mira esa foto ahora, no siente nostalgia ni arrepentimiento. Siente gratitud por haber tenido el coraje de intentarlo, de romper barreras, de escribir su nombre en la historia, aunque no fuera con la tinta dorada que imaginó. Mauricio, el joven activista que trabajó en su campaña para diputada, ahora coordina su oficina de atención ciudadana. Un martes por la tarde, mientras organizaban expedientes de casos, le preguntó: «Diputada, si pudiera regresar al inicio, ¿cambiaría algo?». Margarita dejó de revisar papeles, miró por la ventana hacia el horizonte urbano de la Ciudad de México y respondió: «Cambiaría muchos errores tácticos, muchas decisiones políticas, pero no cambiaría mi decisión de luchar, de intentarlo, de no quedarme con el ¿qué hubiera pasado si...?». Eso nunca. Las tardes de jueves, Margarita reserva tiempo para reuniones con grupos de mujeres de su distrito. Escucha historias de violencia doméstica, de discriminación laboral, de sueños truncados por estructuras sociales injustas. En esos rostros ve reflejado su propio camino y hace lo que puede. Conecta con instituciones, impulsa reformas, ofrece asesoría legal gratuita a través de su equipo. Son victorias pequeñas, pero reales. Roberto, el veterano operador político que le aconsejó retirarse en 2018, ahora jubilado, pero ocasionalmente asesor, le dijo en una de sus visitas: «Margarita, lo que hiciste en 2018 requirió más valor que cualquier victoria. Supiste retirarte cuando era necesario y supiste regresar cuando todavía tenías algo que dar». Margarita abrazó a Roberto. Pocas veces alguien había entendido tan claramente lo que había vivido. El poder, Margarita lo entiende ahora, no es solo ocupar los cargos más altos. El poder también está en la capacidad de influir, de cambiar aunque sea una vida, de representar con dignidad a quienes confían en ti. Ella no gobierna México desde Los Pinos, pero gobierna su destino desde la humildad de una curul en San Lázaro. Y eso, después de todo, también es una forma de victoria. En las sesiones legislativas, Margarita sube a la tribuna ocasionalmente para defender iniciativas o cuestionar políticas gubernamentales. Su voz ya no tiene el peso de una candidata presidencial, pero tiene la autoridad moral de alguien que ha caminado los dos lados de la moneda política. Cuando habla, algunos escuchan, otros ignoran. Ella ya no se preocupa por los ratings o las ovaciones. Habla porque tiene algo que decir, y eso es suficiente. Los domingos, Margarita asiste a misa en una pequeña iglesia de su colonia. Reza por México, por su familia, por las causas pendientes, pero sobre todo, agradece. Agradece por haber tenido la oportunidad de servir, por las segundas oportunidades, por la fortaleza para sobrevivir a las tormentas políticas y personales, la fe que heredó de su madre y que fortaleció en los momentos más oscuros, es ahora su ancla. María, su hija, le contó hace poco que en su clase de Derecho Constitucional, el profesor mencionó a Margarita como la primera candidata independiente a la presidencia en México. «Mamá, eres parte de los libros de texto», le dijo con orgullo.
Margarita sonrió. No era la manera en que quería estar en los libros, pero al menos estaría, y eso significaba que las niñas mexicanas sabrían que una mujer se atrevió a intentarlo. El camino de Margarita Zavala no terminó con aquella renuncia del 16 de mayo de 2018. En realidad, esa fue solo una curva más en una carretera larga y sinuosa que comenzó hace más de 3 décadas y que continúa hasta hoy. Es el camino de una mujer que aprendió que la política no es solo ganar elecciones, sino también perderlas con dignidad y regresar cuando todavía hay batallas que valer la pena. En su oficina de diputada, entre expedientes legislativos y solicitudes ciudadanas, Margarita Zavala trabaja cada día con la misma convicción que tenía cuando era una joven abogada de 24 años que soñaba con cambiar México. Los sueños han cambiado de forma, se han hecho más modestos y realistas, pero la esencia permanece: servir, luchar, no rendirse nunca. Y quizás esa sea la verdadera historia de superación, no la de quien nunca cayó, sino la de quien se levantó cada vez que la vida, la política y el país la tiraron al suelo. Margarita Zavala sigue de pie, no en el lugar más alto, pero sí en el lugar donde puede hacer la diferencia, y por ahora, para ella, eso es suficiente.